hermanos que tienen más de un año de estar, y espero yo estar una semana y media más para instalar a los nuevos obreros. Así que bueno, esto es lo que quisiera yo contarles. Esta guapa mujer es mi esposa. Aquí le dicen maja, creo yo, ¿verdad? Cuando una mujer es... ¿Dije bien? Ah, bueno, así que eres mi maja. Oramos. Padre, muchas gracias por permitirnos estar aquí en casa. Gracias, Señor, porque este es un pueblo que te ama, que está agradecido contigo, Señor, que les has proveído no solamente, Señor, para el sustento, sino aún también para tener un tiempo de descanso. Pero hoy han retornado, Señor, a casa. Yo te ruego, Señor, que mi vida venga a ser útil, que venga a ser como tu boca para ministrar esas palabras y esos pensamientos que son espíritu y que son vida. En el nombre de Jesús, te solicitamos un espíritu de revelación y de sabiduría por el cual entendamos tu palabra, que podamos también discernir el tiempo que estamos viviendo y asimismo, Señor, que podamos entender lo que debemos hacer. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, yo francamente, hermanos amados, pues obviamente no venimos cada 8 días a Europa o a España, pero francamente yo me he sorprendido porque estando allá en América y predicando, enseñando la palabra, citamos eventos que suceden en Guatemala y en todo el mundo, y algunos muy especialmente acá en Europa. Gracias, hermano. Que es impresionante. Hoy predicaba allá en Pamplona y le decía a los hermanos, las profecías que como lo que estaba escrito en Apocalipsis han pasado ya, digamos, más o menos 19 siglos, 19, 20 siglos de cuando Apocalipsis se escribió. Pero a nosotros ya no solamente nos tocó predicar o enseñar de estas, sino que las estamos viviendo. O sea, es impresionante. A mí me asombró que cuando llegué la primera vez a Pamplona, conocí a una pastora, no de la misión, muy amable, nos recibió incluso con un almuerzo en aquella ocasión, amorosamente, pero lo que me sorprendió fue que cuando yo le dije, hermana, no me recuerdo si era parte de las cosas que están pasando en Europa, estos calores que no son normales, que son extremos, incluso pues algunas personas, pues no cientos, pero sí algunas personas han muerto por tanto calor. Entonces yo le decía a la hermana, había otra señal que se estaba dando y le dije, hermana, estamos en los días finales, el Señor viene pronto. Yo contento de ver que, no por lo que estamos afrontando, sino entendiendo que son las señales, algunas de las señales que están profetizadas en el libro de Apocalipsis, descritas como juicios sobre la tierra en 4 grupos de 7. Eso usted lo ha de conocer. Sellos, trompetas, copas y truenos. Cuando yo le dije esto, ella me dijo, no, hermano, me dijo, el Señor no viene. Yo pensé que estaba bromeando. No, el Señor sí viene. No, me dijo, el Señor no viene, me dijo. Pero si, hermana, todas estas son señales del fin. No, me dijo, ay, Dios mío, dije, mejor ya no quise insistirle porque me di cuenta que ella, siendo pastora, estaba convencida, viviendo lo que estamos viviendo, que el Señor no viene pronto. Entonces yo me asusté y me preocupé y en parte me entristecí. No sé si usted cree que el Señor viene pronto. Ay, hermano, con todo lo que está escrito en Apocalipsis, fuego, azufre, granizo, el Señor en Mateo 24, en los capítulos por demás escatológicos, donde Él habló que las señales que serían para darnos cuenta de los dolores de parto, guerras y rumores de guerra. Yo me he sorprendido porque aquí de entre ustedes, algunos están diciendo, ese como nos estamos preparando para la guerra. No sé si ustedes lo comentan así. ¿Sí? ¿Aló? Y como le digo, nosotros allá en América vivimos otras cosas también. Bueno,
A lo que yo me quiero referir es que llegamos a los últimos días de los últimos tiempos. Los últimos tiempos hemos sido enseñados, empezaron a partir del día en que el Señor murió y resucitó. Ahí empezaron los últimos tiempos, pero nosotros llegamos a los últimos días y creería yo que incluso ya estamos en la última hora, según la Biblia. Ahora, cuando yo veo todo esto, quiero contarles rápidamente un testimonio de lo que pasó en Guatemala, año creo 2017, cuando hizo erupción un volcán que se mantiene activo, pero que lastimosamente fue una de las más catastróficas erupciones. El volcán de fuego está como a 45 minutos de donde nosotros vivimos y se dio la erupción. Algunas personas no escucharon a tiempo el aviso que tenían que desalojar sus casas, otros sí lo oyeron y no hicieron caso, pero impresionantemente el volcán hizo erupción, se dejó venir el material piroclástico, eso es una como nube que va a más de, si no mal recuerdo, 1000 grados centígrados y viajando como a 300 kilómetros por hora. Entonces la gente del lugar, a algunos ya no les dio tiempo de escapar, y otros tontamente agarraron los teléfonos celulares para tomar el video. Hermano, quedaron como la mujer de Lot, doña Lota, hechos una estatua que la Biblia describe como una estatua de sal, pero cuando se entrevistó a los bomberos de que quisieron por lo menos sacar los cuerpos, algunos tuvieron que ser apoyados por ayuda psicológica, porque cuando ellos fueron a querer rescatar los cuerpos, le agarraban, digamos, el brazo así, las personas se miraban enteras, pero se les deshacían en las manos. O sea, ese tipo de muerte seguramente es de ninguna, bueno, no muchas muertes han de ser bonitas, ¿verdad? Pero ese tipo de muerte ha de ser terrible. Sin embargo, a lo que me quiero referir es que dentro de aquella localidad en donde se estima murieron entre 1500 y 3000 personas, hubo un grupo de más o menos, no sé si fueron unas 20 o 30 personas, que en lugar de salir corriendo como todos y que ya no les dio tiempo de escapar, lo que hicieron fue irse a la casa de su pastor. Una casa de lámina, una casa de muy sencillos recursos, y ellos se fueron, y él, ¿qué hacía? Los dejó entrar a su casa, todos estaba prácticamente entre quemando por el calor, pero ellos clamaron a Jehová. Hermano, yo conocía a ese pastor, salió en las noticias de mi país, yo lo vi, llevamos una ayuda de parte de la iglesia a él, yo lo entrevisté personalmente, o sea, le quiero decir, yo hablé con el que lo vivió, y él cuenta cómo clamaron al Señor y de repente empezó a descender una brisa que los refrescaba y él sintió decirle a la gente, salgamos por aquí, por una veredita, y para la gloria de Dios, los que se habían ido a meter, una cosa tremenda, porque eso es una figura asombrosa, debajo del techo de la casa del pastor, todos quedaron con vida. Vive Dios que esto es cierto. Ahora, ¿por qué se lo estoy contando? Porque estamos viviendo los días finales. Nosotros con mi esposa, antes de estar acá, estuvimos por ahí un poquito más allá de la frontera con Francia, una localidad en donde la temperatura, cuando entramos al carro, estaba a 47 grados centígrados. Y el ambiente estaba a 42 grados. Yo sinceramente, esta vez que esperaba, pastor, que me dijeran, mira, aquí hay una ducha, no sé si te quieres bañar. Porque es un calor, hermano, que parecen dos. De veras. Pero ¿qué hacemos? Y es necesario recordarle que el mundo va para destrucción. Aquí, y qué bueno que hagan, que está bien, que se esfuercen las personas, que nos acoplemos a las leyes del para rescatar el ecosistema que ya no se puede rescatar, pero está bien, obedezcamos y hagamos. Digamos, ustedes tienen una ley en Madrid, ahí por el centro no pueden circular vehículos, no sé cómo le llaman, de qué tipo de combustión, y solo eléctricos. Entonces, yo digo, bueno, como que de aquí para allá ya no hay contaminación y de aquí para acá, entonces, o sea,
las cosas que con respeto, pero que alguien me explique, dijo por ahí. El mundo está profetizado para ser destruido, pero nosotros, los hijos de Dios, y que amamos la venida del Señor, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, tenemos la esperanza que seremos rescatados y saldremos de esta tierra antes que venga lo peor que está escrito en la Biblia. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, entonces, llegamos a un punto en el Evangelio en donde, como a lo largo de toda la historia de la iglesia, siempre, obviamente, se ha necesitado, lo necesitamos y siempre lo necesitaremos, la intervención sobrenatural de Dios. Seguramente la mayoría, por no decir todos, tenemos un testimonio que contar, quizás algunos sanos de alguna enfermedad, quizás una intervención divina, que alguien iba a tener un accidente y para lo que afrontó, tal vez sin la intervención de Dios estaría muerto. Quizás alguna hermana testificaría y diría: a mí los doctores me habían dicho que no podía quedar embarazada y resulta que ya va por su tercero, cuarto, quinto hijo. En fin, muchas cosas. Pero hay algo a lo que yo me quiero referir, y es que mi Señor me ha estado poniendo a estudiar y desarrollar el tema, es acerca del auxilio de los ángeles de Dios. Vuelvo a la carga, porque definitivamente lo primero es una intervención de parte de Dios en lo espiritual. Pero lo espiritual muchas veces no deja de ser solamente algo intangible, sino que se vuelve tangible. Por ejemplo, le solicitamos al Señor una intervención divina con un espíritu de sanidad y se sana un cuerpo, no solamente un alma. ¿Está aquí conmigo? De tal manera que cuando vemos la palabra, el Señor nos explica que los finales se parecen a los principios. Isaías 46:10. Que desde el principio anuncio el fin, dice el Señor. ¿Me haces el favor? Gracias. Isaías 46:10 leí. Solo leí la parte inicial del texto. Gracias, mi amor. En la versión Kadosh, interesantemente, dice: en el principio yo anuncio el fin. Entonces, como que Dios nos deja ver en la palabra que cuando miramos la palabra profética más segura, Él nos deja ver en el principio lo que va a acontecer en el fin. Miramos en Apocalipsis una mujer que está peleando en contra de una serpiente. Miramos, eso fue allá en Génesis, en el principio. Y miramos en el final, Apocalipsis capítulo 12, una mujer que está batallando con la serpiente antigua llamada el dragón. ¿Sí está aquí conmigo? Miramos que el Señor Jesucristo es recibido por sus padres adoptivos, uno de ellos obviamente José, en el principio. Y miramos que en el final, cuando Él se despoja del cuerpo semejante al nuestro, ese cuerpo es recibido por otro José, José de Arimatea. Así podríamos ver varios ejemplos escriturales en donde el Señor nos da un mensaje encriptado que con el favor del Espíritu Santo nosotros necesitamos nos sea develado. Entonces, cuando vamos a ver cómo fue el principio de la iglesia, puesto que somos la iglesia del final del tiempo, nos encontramos con instrucciones que por la revelación del Espíritu Santo, yo creería, necesitamos creer para poder caminar el último trecho que nos falta antes que seamos levantados de esta tierra. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo creo que necesitamos la manifestación sobrenatural de Dios, hermano. En serio. Y yo, disculpe, tal vez a alguien le va a parecer gracioso, pero yo, allá de donde venimos, nosotros, en las regiones más calurosas de nuestro país, tal vez llega a un 40 grados. Tal vez, donde nosotros estamos,
20 grados, 22 grados, tal vez en un exceso, algo más. Pero ¿y ustedes, hermanos? No sé si a alguno le ha costado dormir por el calor. A todos o sea que no estoy hablando bobadas. Ahora, y si el pueblo de Israel, cuando atravesó el desierto, imagínense qué calor había allá en el desierto que ellos atravesaron, y Dios les puso nube de día, déjenme decirlo en nuestro tiempo, les puso aire acondicionado, y en la noche que en el desierto es un frío que cuentan, es terrible, les puso columna de fuego, es decir, calefacción. ¿No será que ese mismo Dios todopoderoso, que es el mismo de ayer, hoy y siempre, en el tiempo final se puede manifestar así en nuestras casas? Yo sinceramente creo que me ha faltado tener más fe y ponerla en práctica y decirle: ay, Señor, por favor, pon aquí en mi cuarto en Pamplona una nube, Señor, que refresque el ambiente. ¿Alguno de ustedes ha pasado un tiempo de escasez en donde, bueno, aquí todo es a base de electricidad, especialmente no de gas, ¿verdad? Metano. Pero allá donde nosotros más se ocupa para cocinar el gas, más que la estufa eléctrica. Hay testimonios de hermanos que cuentan que un cilindro de gas que podría haberles durado normalmente 3 meses, les ha llegado a durar 6 meses, 1 año, cuando no han tenido, pero le han orado a Dios. ¿O sí? Ahora, entonces vamos a ver cómo fue la iglesia del principio. Por ejemplo, no vamos a leer los textos, no quiero abusar del tiempo, pero pues sí, ¿cuánto tiempo tengo, pastor? ¿Seguro? Bueno, gloria a Dios. Usted dele, pastor, me dijo alguien por ahí. Nosotros a las 9 nos vamos, me dijo. Ok, en Hechos 5, 18 al 19, si gustan solo anotar, no vamos a leer los versículos porque nos llevaría mucho tiempo. Compruébelo en casa, yo solo le comento. Usted mira ángeles auxiliando apóstoles. En Hechos 8:26 miramos a un evangelista, Felipe, recibiendo instrucciones a través de un ángel. En Hechos 10, del 1 al 3, miramos a un prosélito que se llama Cornelio, visitado por un ángel. En Hechos 12:7, ¿no voy muy rápido? ¿Voy bien? ¿Sí? En Hechos 12:7 miramos a un ángel sacando a Pedro de la cárcel. Que por cierto, qué chispudos diríamos en Guatemala, qué vivos, qué vivarachos, no sé cómo dirían aquí, el que miró esto y saber si no le vino ahí la idea de esas puertas que cuando uno se acerca se abren solas, porque eso lo vivió Pedro hace más o menos 2000 años. ¿Sí o no? Dice que la cárcel, las puertas estaban cerradas y él se acercó y todas las puertas se le abrían así, hermano. Pero el punto es que él fue auxiliado por un ángel. En Hechos 12:12 al 15, si quieres mejor si lo leemos, si me hace favor, Hechos 12, del 12 al 15. Si alguien lo tiene, me dice amén y yo le llevo el micrófono. Hechos 12, del 12 al 15. Amén, tú lo tienes. ¿Cómo dice? Fíjese cómo cuenta la historia. Le hago solo un contexto. Precisamente estaban orando por el apóstol Pedro los discípulos. Estaban así orando como usted estaba orando aquí cuando la pastora dirigía la oración, pidiéndole a Dios que no mataran a Pedro porque lo iban a ejecutar al siguiente día. Entonces estaban clamando por él. Ok, entonces mire lo que dice. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es un ángel». Qué tremendo, ¿ah? Orando para que Pedro saliera de la cárcel.
Dios les responde la oración y cuando Él se presenta dicen, no puede ser. ¿No será que a veces nos pasa eso? Que le estamos orando a Dios, Dios nos contesta, se hace el milagro y decimos, no puede ser, no es cierto. Pues eso le pasó a nuestros hermanos. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Y a mí me causa gracia porque me imagino el contexto, el pasaje bíblico. Yo me imagino que si él tocó la puerta, haga caso que aquí hay una puerta y esta es una ventana en la puerta, como que ella hizo así. ¡Pedro! Cerró y se fue corriendo. No le abrió la puerta, hermano. Y cuando llega a decirle a los discípulos que estaban orando, ellos dicen, no puede ser, pero si no le estaban pidiendo a Dios para que lo sacara. ¿No será que a veces nosotros le estamos pidiendo al Señor por un milagro y Él sí nos lo va a hacer, pero realmente en nuestro corazón hay cierta duda que Dios pueda hacerlo? Bueno, el asunto al que yo me quiero referir es que usted oyó que ¿cómo se llamaba? ¿Rode? La hermanita Rode les fue a decir que estaba Pedro fuera de la cárcel. Y ellos le contestaron, no es Pedro, es su ángel. ¿Por qué? Parecería ser que como que la cobertura angelical que un ministro en el orden primario de Dios se parece a nosotros los siervos. Aunque estemos algo feos, pero ¿qué vamos a hacer, va? Porque ahí lo confundieron, ellos dijeron, es su ángel. Ahora, otra cosa. Esto me deja ver que es muy probable que era común que la gente viera ángeles. Porque ¿quién de ustedes, si su pastor Francisco va llegando, dice, es el ángel del pastor? Yo creo que no mucho, ¿ah? ¿O alguno ha visto el ángel que cubre el pastor? La cobertura angelical. Usted sí sabe que su pastor tiene una cobertura angelical, la parte de la cobertura visible, nuestro apóstol Sergio, ¿ah? ¿No sabe o sí sabe? Él dijo que usted contesta, así que no sea así. Ok, ya vimos 5 ejemplos. Otro, Hechos 12, 21 al 23. Herodes atribuyéndose gloria y un ángel lo ejecuta en ese momento. Otro, Hechos 27, 23. Pablo visitado por un ángel. Ahora, yo le puse 7 ejemplos del libro de los Hechos, donde la iglesia está empezando, para que entonces usted me pueda contestar, si es tan amable en decirme, si en el principio la iglesia tuvo una visitación tan poderosa, angelical, del lado de Dios, ¿no será que en el final esto es lo que debemos vivir? Porque la Biblia dice en Hebreos 1:14, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? ¡Aleluya! Démosle un aplauso al Señor, hermano. Ahora, los ángeles, bueno, le voy a leer otra versión siempre de Hebreos 1:14, la Stern, dice, enviados a ayudar a aquellos a los que Dios quiere liberar. Los ángeles de parte de Dios, Él los envía para que nos ayude, para liberarnos. Ahora, yo me ponía a pensar en esta cuestión, porque mire pues, ¿a quién se ayuda? ¿Al que tiene necesidad o al que no tiene? Digamos, si aquí hubiese alguien que estuviera ahí sentado y tuviera un problema con sus piernas, para levantarse, seguramente, pues la mayoría de nosotros, si estamos cerca, iríamos y le diríamos, le ayudamos, hermano, para que se levante. Pero si, hermano, hay otro que está bueno y sano y está todo holgazán ahí, ¿quién me ayuda? A ese no le ayuda a uno. Los ángeles son enviados para ayudarnos. Esto quiere decir
que hay cosas que nosotros debemos hacer y cuando ellos nos miran que las estamos haciendo y que ya no podemos en nuestra capacidad humana hacerlas, aunque yo sé que el Espíritu Santo nos ayuda definitivamente, entonces el Espíritu Santo nos mira y le dice a sus ángeles: vayan a ayudar a mis hijos y donde ellos estén. Déjeme decir algo y que primero Dios nos lo conceda. Ahí donde hay un calor terrible por los juicios de los sellos, ahí en su casa, que se refresque. Digo yo. Ahora, cuando vemos la palabra en Cantares 6:11, si usted gusta, acompáñeme a leer. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice que su amada, en figura la iglesia que se quiere casar, dijo esto: fui al bosque de los nogales a admirar el verdor en el arroyo. Quería ver los brotes de las viñas y las flores de los granados. Déjeme parafrasear. Esta es una iglesia que está buscando irse en el arrebatamiento. Ya se lo voy a mostrar con la palabra en el siguiente versículo. ¿Está aquí conmigo? Entonces, ella se quiere ir en el arrebatamiento. ¿Cuántos se quieren ir en el arrebatamiento? ¿Con qué razón vino hoy usted a la iglesia? Porque ella fue a buscar a los nogales, al bosque de los nogales. Pero si no estoy mal, Isaías dice que nosotros, los hijos de Dios, y cuanto más los siervos, somos o debemos ser árboles de justicia. Entonces ella andaba buscando un ministro, un pastor, unos siervos en la iglesia, una iglesia que se mira como un bosque de árboles frutales, los 12 frutos del Espíritu Santo. Ella no quería ir a una iglesia con un evangelio light. Pues usted ha visto algunas de por aquí que a mí me han contado, en donde mejor me reservo, usted sabe cómo son. A mí me asombró, hermano, cuando vinieron. ¿Por qué empezamos la obra acá en Pamplona? Porque vino una familia que yo pastoreaba en Guatemala. Le dije: mira, ¿a cuánto está la iglesia más cercana de Benecer? Nos costó ubicar, digamos, esta, aunque ellos no tienen vehículo. Entonces para ellos venir era de echarse 3-4 horas en bus. Complicado. Allá sí había. Me dijeron: fíjese, pastor, que fuimos a una, pero la verdad que los servidores se salían un ratito, echarse su cigarrito afuera y su caña, le dicen aquí, va allá, y de regreso a servir. O sea que ustedes no es así aquí, porque todos, wow, dijeron. Entonces me dijeron: pastor, ahí no podemos, ¿cómo vamos a estar ahí? Porque mire, tal vez alguien cuando es recién llegado al evangelio, poco a poco Dios lo va liberando de las cosas que no son agradables a Dios. Yo no estoy diciendo que no puedan llegar alguien a la iglesia que tenga algún vicio, algún problema, pero no puede ser que si es servidor se le dé permiso para que esté haciendo esas cosas. Entonces fueron a buscar, fueron como a 4 iglesias. La otra fue de la hermanita que le conté. Legalista, hermano, hasta donde no más. Entonces Dios habló a mi corazón y me dijo, y me hizo entender el Señor, que teníamos que abrir la obra en Pamplona, porque hay mucha necesidad, como en todos lados, pero pues como Dios me dijo que ahí teníamos que trabajar, lo estamos haciendo. Ahora, la iglesia que se quiere ir en el arrebatamiento está figurada en el Cantar de los Cantares, en donde ella fue a buscar el bosque que estaba junto al arroyo. O sea, una iglesia en donde hay un fluir de palabra y de Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que de nuestro vientre brotarán ríos de agua viva, pero dice la Biblia que el Señor hablaba del Espíritu Santo. Qué lindo, hermano, yo me gocé con usted cantando y alabando, porque el Señor empezó a fluir en medio de este lugar. Gloria a Dios, aquí está el río de Dios corriendo, mis amados, qué bueno. Quería ver los brotes de las viñas. Ella quería ver las viñas, usted sabe, representa varias cosas. Representa nuestra vida, representa a Cristo primeramente,
Nuestra vida representa a la familia, representa a la esposa, pero representa a la iglesia. Entonces ella, déjeme ponerlo desde este ángulo, ella quería ver una iglesia que estuviera dando fruto. Pero oiga el versículo 12. Después ya no supe qué pasó hasta que me vi en un carro junto a mi príncipe. ¡Ja! ¿Ya la cachó? Ay, perdón, sí me entendió ese español. ¿Cómo se diría aquí, pastor? Que agarraron algo, lo capturaron, pero así en un lenguaje coloquial. ¿Cachó? No. Lo agarró. Va. ¡Ya lo agarró! No lo agarró. Ella estaba buscando una iglesia fructífera, donde corriera el río de Dios, donde la gente que está ahí ya no se ve como hombres sencillamente o simplemente, sino que se ven como árboles frutales, que damos los 12 frutos del Espíritu Santo, como dice la palabra. Cuando ella estaba en ese mover de gloria, ella dice, ya no supe más qué pasó hasta que me vi en un carro junto a mi príncipe. Se la llevaron en el arrebatamiento. Por eso es que cuando la Biblia describe, ¿en qué me baso? Porque la Biblia dice que a Elías lo levantaron en un torbellino, pero Eliseo dijo, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo, y se lo llevaron vivo. Entonces esta iglesia es la iglesia que se ve en el arrebatamiento. Pero, pastor, ¿y qué tiene que ver con los ángeles? Ahorita le cuento. Porque en el versículo 13 le están hablando para mí ángeles a esta que se quiere ir en el arrebatamiento. Vuélvete, oh Sulamita. Vuélvete y te miraremos. ¿Pero quién le está hablando? Yo creo que son ángeles. Porque le dicen después, cuando ella pregunta, ¿qué veréis en la Sulamita? Ella está diciendo, oigo una voz de alguien que me está diciendo, vuélvete. Por cierto que le dicen 4 veces. No sé si me ayudas, amado, tú que eres tan amable desde que venimos, vení para acá. Reacciona a lo que voy a hacer. Vuélvete. Bueno, más o menos. Ok, sigamos adelante. Vuélvete. Vení otra vez. Ya vas captando la idea. Ok. Yo me volvería. ¿A dónde se volvería usted? ¿Dónde está hablando? Pa mí. Qué bonito cómo habla. Para ti digo. Vuélvete. 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 ¿Sabe por qué? Porque, gracias, sentate vos. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia que se va a ir en el arrebatamiento, dice Tesalonicenses que es la iglesia de los vivientes. Pero los vivientes tienen 4 rostros. Si quiere le leo Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces la iglesia que se va a ir en el arrebatamiento es la iglesia de los que evolucionemos a vernos como vivientes. Pero los vivientes en Apocalipsis, y no recuerdo, si recuerdo bien, en Ezequiel se describe que tienen 4 rostros. Entonces yo lo que creo es que a ella le están diciendo, vuélvete, 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 vuélvete 4 veces. Oh Sulamita, la que se quiere casar, la que tiene que evolucionar a que su rostro se vea como viviente. Cuando la iglesia empieza a mostrar su rostro como de un viviente, es la iglesia que se está transformando para irse en el arrebatamiento. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Ahora, ¿por qué digo yo que estos han de ser ángeles?
Porque cuando ella pregunta, ¿qué veréis en la Sulamita? Ellos contestan, algo como la reunión de dos campamentos. ¿Cuántos años tienen de estar bajo la cobertura del apóstol Sergio? Más o menos 10. ¿Escucharon himnos de la pastora Ninosca de Ponce? Ok. Allá en el cielo le va a preguntar a la hermana Ninos, hermana, cuénteme cómo fue la inspiración del canto de campamento celestial. Yo pienso que esa hermana Ninos, si no, a ver si el apóstol Germán un día nos cuenta, pero yo pienso que ella tuvo vivencias muy fuertes espirituales. Ángeles bajaron, ¿se acuerda? Híjole, así como cantan ustedes, mejor no cantan, hermano, porque qué bonito cantan aquí. Bueno, allá también cantamos bonito, pero qué vozarrones, hermano. Bueno, canten pues. Dale, tú estás. Que somos campamento celestial, se hicieron como niños alabando y danzando, unidos con nosotros sin parar. Entonces, ese himno, el rema que ella tuvo, ella no era que estuviera jugando en el altar. Ella recibió un rema de Dios, porque déjeme decirle, y se lo voy a poner más con la palabra, obviamente, sustentado. Los ángeles se mueven mucho, por supuesto, conforme la orden del Espíritu Santo, pero no tanto a lo que digamos, sino a lo que hagamos. Los ángeles se mueven a señales nuestras. Obviamente si el Espíritu Santo les da la orden. Entonces, le voy a poner la base bíblica y después regreso al canto. Hermanas, ¿ustedes por qué se cubren cuando oran o profetizan? Porque yo vi que algunas sí se cubren, otras tal vez no han recibido la enseñanza y por eso no lo hacen, digo yo. No estoy regañando, solo estoy comentando. A ver, la mujer cuando ora o profetiza se cubre, pero dice algo más. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? No se recuerdan. Porque no quiere, o si quieren, porque ya oí que algunos sí. ¿Te acuerdas por qué? Sí, pero tú estás explicando. ¿Saben qué? Tienes razón, pero busquemos el texto. O que mi esposa me ayude. Busquemos el texto, gracias amor. Pero mujer, busquemos el texto para que vea usted lo que quiero mostrarle con la palabra del mover angelical. ¿Cuántos quieren que ángeles vengan a favor nuestro? Va. Entonces busquemos el texto pues. 1 Corintios 11, cuando habla de los ángeles. Alguien que lo tenga me dice amén y lo leemos. 11:10, léelo amor. Oiga cómo dice. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Eso quiere decir que cuando la mujer ora o profetiza, entiéndase también dentro de oración, la adoración, porque va de la mano la adoración con la oración. Ahí dice que es también por causa de los ángeles. Cuando la hermana, hablando de usted, hermana fémina, mujer, ora o profetice, usted tiene que saber que hay ángeles de Dios, pero también de las tinieblas. Entonces, cuando la mujer ora, adora o profetiza y no se cubre, se expone a que un ángel de las tinieblas la influencie y en lugar de profetizar, termine adivinando. Pero cuando la mujer ora o profetiza y reconoce cobertura, ángeles de Dios le van a llevar un mensaje que brotó del cielo. Sí, Señor. Entonces los ángeles se mueven en gran manera
a señales que nosotros vemos. Ahora, ahí está hablando de la mujer femenina, hembra pues, pero también está hablando de la iglesia que se figura como una mujer. Por eso, hermano, ahí le puede tirar un besito a Dios así. Te amamos, porque tenemos cobertura. Somos iglesia bajo cobertura. Tenemos señal para que ángeles de Dios vengan y nos ministren y nos ayuden. Hermano, si está advertido en la palabra, tiempos finales, tiempos peligrosos. Yo he pensado, ¿cómo es eso? Que hay movimientos, hermano. Voy a mencionar por lo menos dos. Los mormones. ¿Se ha oído de los mormones? Va. ¿Y cuál es la teoría del John Smith? Que dice que él era profeta. Dice que a él lo visitó un ángel. Yo investigué y leí la historia. Dice que le dio como unas tablas, no sé si como escritas como en oro, y que le dijo que eso era un libro como extra a los de la Biblia. Pero la Biblia dice que nadie puede quitar ni agregar de lo que ya está escrito en los 66 libros. Ahora pregunto, ¿y por qué se mantiene el movimiento a la fecha? ¿Sabe qué creo yo? Que este hombre, lastimosamente, saber si era cristiano y se desvió, y si lo era, con una doctrina muy errática. Porque si nosotros tenemos doctrina, tenemos que ir, así como los de Berea, a ver si de que lo que se nos predica se circunscribe a la palabra. Si no se circunscribe a la palabra, hermanos, no debemos recibirlo en el nombre de Jesús. Otro, el Islam. El Islam surge más o menos en el año 400, 500 después de Cristo. Pero ¿cuál es la historia del Islam? Donde dice Mahoma que él es el profeta. Él lo que dice es que él tuvo una visitación angelical. Y tienen 1500 de esa religión. Va, ¿y qué me dice del catolicismo? El catolicismo no surgió con el Señor Jesucristo. El catolicismo no está en la Biblia, ni la iglesia evangélica. Así que si alguien es católico no se sienta mal, o pues queden uno a uno con los evangélicos. El catolicismo surge en el año 330 más o menos, con Constantino, que dice él que lo visitó, no me recuerdo si un ángel o qué visitación tuvo, que le dijo Dios que si él hacía el símbolo de una cruz, a sus soldados iban a agarrar sus batallas. Mentira. Lo que pasa es que se le estaba haciendo pedazos al Imperio Romano. Entonces tuvo que inventar una cosa, porque los cristianos entre más los perseguían, más se multiplicaban. Preferían morir en el foso de los leones o quemados como los quemó Nerón antes de rendirse ante las potestades románicas. Ahí surge el catolicismo. La iglesia evangélica. Sí, claro, a nosotros en general nos dicen evangélicos, pero realmente lo que la Biblia dice en el libro de los Hechos, dice, y a estos fue por primera vez que se les llamó cristianos. Entonces, ¿qué somos nosotros? Cristianos. No sé por qué ahorita sentí que se pusieron unos un poquito serios, pero estoy hablando la verdad. Pero regresemos a la Biblia, no se preocupe. Entonces, ángeles bajaron, ¿cómo dice hermano? Ángeles bajaron, con nosotros festejaron. Entonces, cantas tú y yo hago como era. Y ángeles bajaron, con nosotros festejaron, que somos campamento celestial. Se hicieron como niños alabando y danzando, unidos con nosotros sin parar. Aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey. Ahora, insisto, la hermana ya no estaba haciendo payasadas, porque sabe que atrae el corazón de Dios.
un corazón que sea como de niño. Cuando tú alabes a Dios, cuando tú adores a Dios, hazlo con todo tu corazón. A los varones tal vez no se nos complica tanto. Las hermanas que se echan, así como ustedes, hermanas que se echan su repello, digo, su arreglo. Y de repente las empieza a tocar el Espíritu Santo. Yo he visto algunas hermanas que ya va queriendo salir la lágrima. Y como que se recuerda, ay, se me va a correr el maquillaje. Y se regresa su lágrima, hermano. ¡No! Qué rico es llorar delante de la presencia de Dios, derramar el alma delante del Señor, darnos todo, perder la compostura, hacernos más viles, como dice David que se hizo. Y cuando Dios mira un mover así, hermano, yo sé que mi Señor le da la instrucción a sus ángeles que vengan a ayudarnos. Y ahí estás tú derramándote, tal vez como Ana, con el anhelo de que Dios te dé la bendición de la fertilidad. Y estás derramando el alma. Y a veces tal vez nosotros los pastores que no estamos bien conectados con el Espíritu de Dios, en lugar de discernir que es una necesidad y renunciamos a eso en el nombre de Jesús, como Elí. Elí se llamaba el sacerdote de Ana, el pastor de Ana. Digiere tu vino. ¿Cómo dirían en España aquí? Digiere tu vino. No, ¿cómo sería? Más o menos. Digiere tu vino. Pero no, le dice ella, yo no estoy borracha. Mi alma está angustiada. ¿Y cómo recibió el milagro del Señor? Porque ella a través de sus lágrimas derramó en el altar la amargura que no le permitía concebir a sus hijos. Bueno, regresemos al movimiento angelical. Entonces, vuélvete, oh Sulamita. Vuélvete. Ya dijimos que por eso le dicen, por cierto es Shub. Este es el año del Shub, ¿se recuerda? Año del retorno. Desde el hebreo es Shub. Esas 4 palabras son Shub. Cuando nuestro apóstol, el Señor le habla, hermano, y da cada profecía, yo me gozo, pero me achachí. Porque veo que como que se va afinando el trazo del tiempo que anuncia que Cristo viene pronto. Y entonces ella lo que recibe como respuesta es: queremos ver, iglesia, que vuelvas al principio. Aquella iglesia poderosa, pero poderosa en Dios, sí, amén, pero con el auxilio de los ángeles de Dios. Ahora, usted recordará, y perdón, pero usted va a tener buenos ojitos. Yo ya he hecho mi dibujito, porque entonces lo que la iglesia cuando alaba y adora, está trayendo la presencia de los ángeles. ¿Sí se ve más o menos? Y si no, créame, hermano, el dibujito. Pero entonces ella ya no se tiene que ver como lo que somos ahorita, se tiene que ver como viviendo, con rostro de león, sí, con rostro de becerro, con rostro de hombre y con rostro de águila. Es una transformación la que nosotros necesitamos pedir al Señor que haga con nuestras vidas. Bueno, amén. Esta fue la introducción. Entonces ahorita tú me dices si oramos o tengo unos minutos más, pero de verdad, pastor, de verdad, si tú me dices amén, ya, ok, amén. Estamos de vacaciones, dijo. Entonces, ¿hay unos minutitos o ya aquí oramos? ¿Tengo tiempo? Ok, amén. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Hablemos un poquito de uno de los rostros. ¿Le parece? Ok. Es justo decirle que cada rostro en la Biblia, recuérdense ustedes, hemos sido enseñados apostólicamente que el orden de los factores sí altera el producto. Entonces, si la Biblia dice primero como rostro de león, después como rostro de becerro
después como rostro de hombre y de último el rostro de águila, quiere decir que aunque esta es una evolución que debemos llevar, el rostro de águila es el que representa el último estadio o el último toque en la transformación para irnos volando. Entonces de ese le quiero hablar yo, del rostro del águila, en el nombre de Jesús. Recuérdese que los ángeles se mueven para ayudarnos y se mueven mucho, no tanto, aunque sí, en base a lo que imploramos, suplicamos a Dios que haga a favor nuestro, pero mucho se mueve a las acciones que hacemos. Águilas. Deuteronomio 32:11. ¿Cuánto tiempo llevaré, por cierto? Porque también, si no, tú no te diste uno. Ok. Tampoco quiero ser gravoso, pero 50 minutos. Ok. De todas formas, en América son las 7:47 de la mañana. No. ¿Qué hora es aquí ahorita? Las 10 de la noche. Las 8. 8, 16. 16 menos 8, ¿cuántas son? Las 8 de la mañana son en Guate ahorita. No, las 16 menos 8. Bueno, las 12, compañeros, ok. No importa. La cosa que ya me dio permiso el pastor de platicar otro ratito con usted. Como un águila que despierta su unidad. ¿Cuántos tienen águila que los está despertando? A ver. ¿Usted recuerda que hay 5 tipos de alas en la Biblia que representan los 5 ministerios? Pregunto. A ver si nos recordamos juntos. A ver, dígame pues. ¿Alas de águila? Mejor le voy a ayudar yo porque águila, apóstol. La gallina. Ok, vamos juntos. Las alas de águila representan el ministerio apostólico. Las alas de gallina representan el ministerio profético. Las alas de cigüeña representan el ministerio pastoral. Las alas de paloma representan el ministerio evangelístico y las alas de halcón representan el ministerio magistral. Eso tiene todo pie de imprenta. Entonces, cuando se está hablando del rostro aquí, volviendo al rostro de los vivientes como rostro de águila, hermano, definitivamente tiene que haber un águila que esté revoloteando sobre la nidada. Como un águila que despierta su nidada. Esa es una iglesia apostólica. Ahí va a ver por qué. Que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. Aleluya. La palabra despierta aquí del hebreo ur, cuando la Strong describe lo que representa y significa, dice que es más bien asociada con otro numeral mediante la idea de abrir los ojos, descubrir desnudez, avivar, mover o velar. Mire, la iglesia que se va en el arrebatamiento, se le abren sus ojos para darse cuenta que necesita vestirse. ¿Cómo así, hermano pastor? Apocalipsis. Dice, y le fue concedido vestirse de lino fino, que son las obras justas de los santos. La iglesia que se quiere casar no puede estar estática, no, con todo respeto pues, pero no puede estar solamente sentado llegando a la iglesia. La iglesia que se casa es una iglesia que sirve. No hay para dónde. ¿Por qué no hay para dónde? Hermano, porque el Señor dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Pero eso fue lo que dijo en su venida como Cordero, como el Salvador de nosotros. Pero a partir de ahí,
por agradecimiento, como mínimo necesitamos servir a Dios. ¿Cuántos agradecidos con Dios estamos aquí? Allá en mi país hay un dicho que dice, agrado. ¿Ah? Agrado quiere agrado. Amor con amor se paga, dice el profesor ahí. Entonces, hermano, si Él ya vino a dar su vida para darnos salvación, diría yo, aunque no podemos llegar a igualar su amor, seguramente sí debemos de darle todo lo que podamos a Él. Pero volviendo entonces a esta águila, es que ¿sabe qué pasa? Cuando el hombre no había caído en pecado, no tenía este tipo de cuerpo que usted y yo tenemos. Usted lo sabe. Según Juan, el apóstol y el evangelio, ellos eran entes lumínicos. ¿Sí lo sabe? ¿Sí lo creemos o lo buscamos? Juan capítulo 1, por favor ayúdeme, míreme ahí en el versículo, creo 10. O lea donde dice, y la luz era la vida de los hombres. Está en el capítulo 1, entre el versículo 1 al 10, diría yo. O si no, lo busco yo también. ¿Alguien lo encontró? El 8. A ver, ¿cómo dice? El 7 y el 8 dicen, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Sí, pero donde dice, y la luz era la vida de los hombres. 9, léelo por favor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Sí, está bien, pero tiene que decir en algún versículo, en alguna versión, y la luz era la vida de los hombres. En el 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está. ¿Qué era la vida de los hombres? La luz. Pero ahora dice la Biblia en Deuteronomio que la vida se encuentra en la sangre. ¿Se recuerda? Si quiere lo buscamos. Vamos a buscar. Eso que tú leíste, ¿qué era? Juan 1:4. Vida, sangre. Yo voy a buscar ahora, yo me acuerdo que es Deuteronomio. A ver. No, es Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre. Entonces fíjese pues. Juan 1:4 dice que la vida de los hombres era la luz. ¿Está aquí conmigo? Él está hablando de los hombres cuando no habían caído en pecado, porque carne y sangre no heredan el reino. Pero entonces Juan está hablando ahí de aquel que era la vida, Cristo. Él dijo que Él es la luz, pero la luz era la vida de los hombres. Entonces los hombres, antes de caer en pecado, no tenían sangre, tenían luz. Eran seres lumínicos. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero entonces cuando cae el hombre, le ponen un tiempo de caducidad. Porque Dios le había dicho a Adán, el día que pecares, ese día te vas a morir. Y ciertamente se murió ese día. ¿Y qué fue lo que pasó? Le pusieron sangre. Según Deuteronomio 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre. Ok, ¿a dónde lo quiero llevar? A que esto que le estoy compartiendo es la enseñanza apostólica que tenemos. Cuando no hay águila revoloteándola ni nada, la gente se queda únicamente con aquel día glorioso, bendito Señor, gracias por salvarnos, pero los ojos del entendimiento no le hacen, están cerrados, entonces no pueden comprender
que este no es nuestro cuerpo. Necesitamos recuperar la naturaleza caída. Por eso es que Cristo vino a devolvérnosla. Base bíblica, con mucho gusto. Segunda de Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Hermano, ¿cómo son los seres celestiales? Lumínicos. Yo no sé si me estoy dando a entender o bueno, que el Espíritu Santo a usted se lo confirme en su corazón. Génesis 3:21, ¿qué dice? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Gloria a Dios. Eso apuntaba a lo que le decía. Cuando ellos cayeron, les hizo túnicas de pieles, que se puede entender como el sacrificio de un animalito para vestirlos, pero también se puede entender con estas que tenemos. Bueno, a mí ya se me está terminando la garantía. Le quitó lo lumínico y les puso carne. Hermano, pero ok, mire, sí, yo espero que con la palabra y por eso todo el Espíritu Santo a ustedes al que le convenza. Pero mire pues, un ejemplo. ¿Por qué cree usted que cuando se van los hombres al espacio exterior se tienen que poner un traje de astronauta? Porque este cuerpo no funciona ahí arriba. Pero nosotros nos vamos a ir volando como águilas y por eso vamos a ser transformados con un cuerpo de luz para que no seamos destruidos. Démosle un aplauso al Señor, hermano, aleluya. Tú me dices, ¿voy bien o ya se terminó? ¿Otro poquitín? Bueno, es que como para hacer una cosita dije yo, no sé si será una señal pastoral. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Usted anhela regresar a aquella habitación celestial que ahora, porque se nos abrieron los ojos del entendimiento, entendemos. Mire, aprovechando que le conté yo de mi piel, cuando esta situación me resultó, yo fui con un doctor que también es científico. ¿Y sabe qué me dijo él? Me dijo, mire, me dijo, nosotros tenemos electricidad adentro. ¿De veras? Le dije, sí, está comprobado científicamente. Los latidos del corazón como que se generan a base de ciertas cantidades, no debe ser mucho, no pensar que usted es una planta eléctrica también, va, pero sí, e impulsos eléctricos. Entonces cuando él me estaba hablando, yo estaba pensando en lo que le compartí. Wow, dije yo, sí, le creo, doctor. Dije yo, no tanto por su conocimiento científico, sino porque está en la palabra de Dios. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aleluya. Pero, pastor, ¿pero por qué lo relaciona usted con el despertar del águila? Porque dice aquí que esa palabra despertar es mediante la idea de abrir los ojos. Y Pablo dijo en Efesios 1:1, ya ahorita voy terminando, hermano. Pablo dice Efesios 1:1, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Oración apostólica, oración de un genuino apóstol. Le pide a Dios que le dé revelación a su pueblo en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Y qué decía del águila que revolotea? Que abre los ojos del entendimiento. Entonces,
Cuando usted tiene paciencia como está teniéndome ahorita y está luchando ahí con el calor, pero no se está durmiendo, gracias a Dios. ¿Sabe qué está haciendo usted? De verdad, se lo pongo así con una sonrisa, pero yo sí lo creo. Usted le está haciendo señales a Dios, porque Él lo está viendo. Él está viendo que, no, miren, no le estoy echando incienso, reprendo y renuncio, ni le estoy echando salsa a usted. Pero sinceramente, hermano, con el frío que hay ahorita, que no se siente por el calor, usted bien podría andar refrescándose a algún lado, pero usted eligió venir a la iglesia. Entonces Dios, hermano, pero si la Biblia dice que Él no es injusto, entonces Él nos mira. Y yo no sé, tal vez usted ya había escuchado algo de lo que estamos conversando, muy probablemente. Pero si no lo había oído, usted en su entendimiento, usted ya no se va a ir igual hoy. Y usted va a decir, oh, wow, Señor, quiere decir que antes que cayera la cabeza federal nuestra, los hombres eran entes de luz. Y si usted va a ir a buscar en la palabra y lo va a ir a leer, y el Espíritu Santo lo va a convencer a usted que usted no es de esta tierra, que usted puede escapar de este mundo que se está destruyendo, que usted fue diseñado para convertirse en la esposa del Cordero. Démosle un aplauso al Rey. Lo vamos a dejar hasta ahí por causa del tiempo. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bueno, mire, hay otras señales, pero pues con que sea una que miramos, va. Señal para que Dios envíe a sus ángeles para que intervengan a favor nuestro. Busca más y más y más y más y más revelación de la palabra. Gloria a Dios por lo que ya sabes, gloria a Dios porque ya sacaste los módulos de doctrina, escatología, ya los sacaste hasta 2 veces, qué bueno. Pero Dios siempre está haciendo cosas nuevas y dando revelación. Amén. Póngase de pie, por favor. Yo quisiera hacer una oración y ya entregar el tiempo. Si me puede ayudar el hermano del teclado sería fantástico.